La Asociación Nacional de Televisión, Anatel, programó los próximos debates presidenciales para los días martes 29 y miércoles 30 de octubre. Serán 130 minutos los que tendrán los nuevos candidatos para exponer sus ideas, pero esta opción no es aceptada por todos. Integrantes del comando de Evelyn Matei criticaron el formato propuesto porque la interacción entre los candidatos será escasa. Para conversar de este y otros temas de la contingencia política, estamos con el ex ministro Francisco Vidal. Ex ministro. Ciudadano hoy día. El ciudadano hoy día. Gracias por la invitación, Patricio. Bueno, antes de ir al tema de los debates, le quería preguntar un poco de temas contingentes y ligados al actual gobierno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Él ha señalado, primero a través de una entrevista en este canal y ahora, según ha publicado La Tercera, está estudiando la posibilidad de cerrar los centros penitenciarios donde ex militares en retiro, cumplen condenas por violación a los derechos humanos. Usted, que tuvo un conocimiento de cómo es el ejército hoy, ¿cree que un eventual cierre de estos establecimientos, sea en este gobierno o en el próximo, va a generar resquemor al interior del ejército? No, ninguno. No tendría por qué. Las cosas son distintas al año 95, que se levantó Punta Peuco, el año 2004 el penal Cordillera, cuando colapsó Punta Peuco. Y claro, es atribución del presidente, una orden presidencial, y tal como tú decías, el presidente Piñera está evaluando. Ahora, cualquiera sea el destino, lo más probable es que sea un lugar segregado del resto de la población penal, porque mantienen todos el mismo régimen carcelario administrado por Gendarmería. Lo que pasa es que en la entrevista de Matamala y Rincón a Contreras, él comete una falsedad del porte de un barco, cuando sostiene públicamente que él no está en una cárcel de Gendarmería, que está en una cárcel militar. Y eso no ocurre desde el año 95 en Punta Peuco y del 2004 en Cordillera. Ambas están administradas y custodiadas por personal de Gendarmería y con el registro de visitas y el régimen penitenciario. ¿En un régimen penitenciario privilegiado? Privilegiado con respecto al 80% de los reos chilenos que viven hacinados en cárceles, pero el estándar de Punta Peuco y Cordillera es como el estándar de las cárceles concesionadas, Rancagua, suponte. ¿Estamos? Oye, aquí una paradoja. Pero en Rancagua no creo que, digamos, yo no lo conozco. ¿Usted conoce específicamente esos? Sí, claro, celdas para 1 o 2 versus la penitenciaría celdas para 15. El hacinamiento más brutal y bueno, es que ahí nos vamos al extremo, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, ahora, si se toma la decisión, tu pregunta original, no, el ejército, o sea, las Fuerzas Armadas y el ejército en particular, el día es otro contexto, entonces se pueden tomar este tipo de decisiones. Antes no se podía. Es que la gente se trató de tomar una decisión así durante los gobiernos de Pato, el 95. Solamente parte un pinchazo nomás. El 90, va a ser lo más cortito. El 90, ejercicio de enlace de Pinochet. El 93, boinazo, cuando él se taima, le da una pataleta, porque el Diario de la Nación titula el tema de los cheques del hijo. Eso causa el boinazo. Es comandante en jefe del ejército. El 95, el presidente Frey le pide al Consejo de Defensa del Estado, por razones de Estado, que no se querelle por el caso de los pinocheques. Ese es el Chile del año 95. ¿Te recuerdo, Manuel Contreras, cuando la PDI lo fue a arrestar? Se fugó en un regimiento, el regimiento Sangre a Puerto Montt. Ya, salió del regimiento, se subió en el helicóptero, se perdió en el aire y se fue a meter al Hospital Naval de Talcahuano. De ese Chile estamos hablando. O sea, no sería una paradoja que hoy en un gobierno de la Alianza se esté discutiendo este tema y no se haya resuelto. Usted me habla del año 95, pero no estamos yendo bien atrás. Bueno, en el 2004 fue el penal Cordillera, colapsó Punta Peuco por fallos de derechos humanos, se tenía que abrir una nueva cárcel, el ejército tenía a disposición donde hoy día está Cordillera, y ahí se montó la cárcel Cordillera. Está terminando el gobierno del presidente Sebastián Piñera y una de las autocríticas que incluso se hacen al interior de la propia alianza es que no han sabido tal vez transmitir el mensaje de estos logros, estas cifras que se exhiben. Ni con un mago. Pero por eso le quiero preguntar, usted fue vocero, ¿cree que había un problema en la vocería a nivel general? No, lo que pasa es que no es un problema de las personas. ¿De comunicación? No. Es que si todo lo que comunicas tiene coherencia en la práctica. Entonces este gobierno va a quedar en la historia, bueno, un paréntesis, la derecha gobernó 4 años, ¿no? Van a perder. Pero va a quedar como un gobierno que tiene
éxito macroeconómico, 5,5, 5,6 promedio de los 4 años, que crea 800 y tantos mil empleos, que tiene una inflación controlada, que hizo buenas leyes sociales como el postnatal, el 7% de los jubilados. Pero ¿cuál es el drama de la derecha? Que no solamente no entiende, no quiere entender que mientras tú tengas esa estructura de crecimiento positiva y no la acompañes con una estructura de distribución de ese crecimiento que le llegue razonablemente a todos, tienen los resultados que tenemos. Pero eso es rol del gobierno. Obvio, pues. ¿Y cómo se puede cambiar eso? ¿Cómo podemos obligar, digamos, a un... No, se no obligar, te voy a poner un ejemplo. El resultado de este modelo, no solamente de este gobierno, sino que también de los nuestros, es que, a ver, ¿cómo lo digo para que la gente no se me confunda? El 1% de los chilenos, captura el 30% de la torta. Y el 0,1 de ese 1 se come el 17% de la torta. Eso cuando todo el día la gente habla de la desigualdad, así se expresa la desigualdad. En una entrevista a Carlos Cáceres que le realizábamos aquí en CNN Chile a propósito de otro tema que quiero hablar respecto de la Constitución, de las reformas constitucionales y la Constitución del 80, él decía que el índice de Gini desde el periodo en que tomó el gobierno la dictadura militar hasta la actualidad no ha cambiado tanto. Por lo tanto, este problema de la distribución del ingreso es un problema que al parecer va más allá de los caracteres políticos y por lo tanto es un tema más difícil de resolver. No, muy difícil. Lo que hicimos nosotros como concertación fue lo que nos dejó Cáceres y Pinochet y Vigil. El año 87, a un año de la derrota del plebiscito, era un 45% de chilenos pobres. Cuando subió el presidente Ewing, eso se había transformado en 38%. Entonces tú heredaste, partiste en el 90 con un 38% de la población bajo la línea de la pobreza, y hoy día estamos en el 11 o en el 12. Es, en mi opinión, el principal éxito de esos 20 años. Pero donde no le metimos la mano, en el tema de la distribución. Y claro, ¿cuál fue el punto mejor siguiendo el coeficiente Gini? Allende lo dejó en 0,48. Para que tengan una idea, nuestros televidentes en Europa, que es nuestra aspiración, en la OCDE, hoy día es 0,31, el mismo coeficiente. Ahora, lo que pasa es que desde el 90 hasta ahora, ese coeficiente se ha movido hacia arriba hasta 0,56 y hacia abajo hasta 0,50. Mientras más alto es más desigual, ¿no? Mira, lo más cercano a 1, o sea, 1 es plena desigualdad, y 0 es plena igualdad. Nosotros estamos en 0,50, 0,51. Los países a los que nos queremos parecer, que son los escandinavos y europeos en general, OECD en particular, están en 0,31. Ahora, ¿cómo tú lo haces? Tú me preguntabas. Eso. Muy simple. En Chile, antes de impuestos, el Gini es 0,52. Después de impuestos, es 0,51. En Europa, antes de impuestos, es 0,51. Después de impuestos es 0,80. ¿Y eso nos estamos dando cuenta recién de eso o eso lo sabíamos hace tiempo? Mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no se han hecho las modificaciones durante todo el tiempo? No, aquella explicación, olvídate. La única reforma tributaria que se hizo significativa fue Elwin, el año 90, que permitió financiar el gasto social, y después hubo reformitas, si tú quieres, pero nunca, por ejemplo, se llegó a lo que está hoy día comprometida mi candidata, Bachelet. Ahora, a una reforma tributaria que recaude 3 puntos del PIB, para que nos entendamos, 8.200 millones de dólares. Uno de los elementos que ha salido en la prensa respecto a la candidatura de Michelle Bachelet tiene que ver con el tema de la reforma constitucional. En un comienzo se habló incluso de una asamblea constituyente. Claro, hoy día parece, digamos, por lo menos el discurso que se oye desde su campaña, parece más en la línea de una reforma utilizando los mecanismos establecidos en la propia Constitución del 80. Ahí no hay una contradicción si por un lado decimos el origen de esta Constitución es absolutamente ilegítimo por las características que tuvo el plebiscito del 80 y cómo se generó, y por otro lado, pero vamos a utilizar las normas que establece la propia Constitución. A ver, primero, la decisión final no ha sido tomada, la va a tomar ella, cuando anuncie formalmente su programa, incluyendo el capítulo constitucional. Ella ha dado luces de que el cambio tiene que ser institucional. La trampa, el drama, es que esta Constitución fue hecha para que no sea reformada. Entonces hay que buscar alguna fórmula, incluso por el camino institucional, que te rompa el candado que dejó Jaime Guzmán y Pinochet. Y esa fórmula no puede ser una vía no institucional,
Como fue, por ejemplo, cuando se creó la Constitución del 80, cuando se creó la del 25... No, cuando se creó el 80 en plena dictadura, sí, la del 25 pero no una situación de inestabilidad política brutal. No, por cierto, pero no se respetó, por ejemplo, en el 25 la Constitución del 33, los mecanismos de la Constitución del 33 no se utilizaron en el 25, el 80 evidentemente no se utilizó la del 25, pero esta, sin embargo, al parecer... No, es que yo creo que, mira, ahí hay un debate súper técnico, pero si tú me preguntaras a mí, yo me compro el camino institucional del plebiscito. Institucional. ¿Cómo así? Es decir, que la presidenta por decreto convoca plebiscito, hay una interpretación jurídica que sostiene que si las cámaras de senadores y diputados la apoyan, no va al Tribunal Constitucional, o sea, y ahí abriste un espacio, una cadena. Y seguir el camino, vía plebiscito. Pero lo importante para que la gente entienda es que Guzmán y Pinochet hicieron una constitución para que no sea reformada, por la vía de que tú requieres 2/3 para cambiar las bases de la institucionalidad. 2/3 en el Senado son 27, 28 senadores y son 80 diputados. Entonces, ¿qué hizo Jaime Guzmán y Pinochet? Diseñaron un sistema electoral en que el tercio sea la mitad. Dime cómo pasa ahí ese candadito. Bueno, se pasó el 2005, ¿no? Cuando con las reformas constitucionales del 2005 se reformó gran parte. No, se reformaron algunas cosas relevantes, el Consejo de Seguridad Nacional, la inamovilidad de los comandantes y jefes, pero la derecha no dio el brazo a torcer del binominal. El binominal parece ser el tema, digamos, entiendo que... Yo siento que los candados de la derecha, la trampa de Guzmán y Pinochet, eran muchas cosas. Ya se murieron los senadores designados, pero te quedan 2 de los 3 pilares, 2 de los 3 candados fundamentales: el binominal y los supraquórum. Saca la cuenta, Patricio, que esto fue hecho pensando de esta manera. Fue brillante, Guzmán, Sergio Fernández, todo esto es muy brillante. ¿Cómo la derecha, que es minoría, logra en el Parlamento ser la mitad? Entonces el binominal se resume muy simple: se eligen 2. El que saca 35% elige 1, el que saca 65% elige 1. Fantástico, me parece. Vamos ahora a la elección presidencial y lo que revisamos la introducción. ¿Le parece el formato de los debates? ¿Le parece el mejor? Tremendo, me parece, pero lo que pasa es que al bien de ojalá un debate informado, intelectual. ¿Por qué nunca se ha dado un debate que sean esas características? O por lo menos que la gente, que las personas, los ciudadanos lo perciban de esa manera. Siempre hay críticas respecto a los debates presidenciales. Aunque, hay mucho que perder, aunque mucho en las que ganar. primarias hubo más soltura de cuerpo, Así sí, ahí hubo más interpelación mutua. Pero ¿por qué razón, digamos, no están dispuestos todos los candidatos a debatir, que pareciera ser una tribuna extraordinaria para dar a conocer su idea? Claro, porque predominan ahí las asesorías que te dicen no se salga el esquema, porque si usted va bien, ¿para qué arriesgar? Si usted va mal, arriesgue. Entonces, claro, yo prefiero estos debates por restrictivos que sean, a no tener nada de debate. Ahora, en este caso particular, que se nos va a una circunstancia única en la historia de Chile, de 9 candidatos, tú tienes 2 valores a jugar aquí. O seleccionas candidatos, de acuerdo a algún criterio, que podría ser, por ejemplo, lo que las encuestas con todos los vulnerables dicen los 4 primeros, bueno, Bachelet, Matei, Beo y Parisi, pero dime con qué argumento le decía a los otros 5 buenas noches. Si desde el punto de vista... No parecería legítimo eso bajo ningún punto de vista, ¿no? Entonces vamos a tener que ir a los 9 y pegarnos una tournée, bueno, son 2 días, ¿no? 29 y 30 de octubre. Así es. ¿Qué le parece, cómo está aspectada Michelle Bachelet? Se dice, bueno, evidentemente por las encuestas que han sido cuestionadas durante el último tiempo, no por sus resultados, sino por el nuevo escenario electoral. Sí, claro. Pero parece tú puedes muy contestar bien en una encuesta que vas a votar por A o por X o por Z, pero eso no te garantiza que ese mismo ciudadano se levante a votar el día. Esa es la vulnerabilidad de la encuesta. ¿Pero usted cree que la adhesión de Michelle Bachelet va a ser similar a la que señalan las encuestas el día de la elección? Sí, en general, yo creo que Michelle Bachelet hoy día está claramente con la primera opción. Lo que hoy día se discute para la gente que ve encuestas y la conversación política es si podemos ganar en primera vuelta o no. Y eso yo, en mi opinión personal, lo veo ahí en el borde. Ahora, ¿cuál sería el no primera vuelta de Bachelet? Es un conjunto de situaciones. No es la Evelyn Matei, si el problema de la derecha está sonada. Mira, la Evelyn Matei está sufriendo lo mismo que sufrió Vigil el 89.
A Vigil 89, que era el heredero de Pinochet, su ministro de Hacienda, le surgió un socio, Fra, ¿te acuerdas de él? Errázuriz, el de los pollitos. Y Fra sacó el 15%. Y Vigil 29 más 15, Pato, ayúdame, son 44. ¿Y cuánto sacó Pinochet? 44 y algo. Lo que le está pasando a la candidatura de Matei, que tiene un tapón. No supera el 30 y a veces ni siquiera el 25. ¿Y cuál es el tapón? Franco Parisi, que está en torno al 10. Que además, si yo sumo esa cifra, las dos, me calza con la última elección, en octubre del año pasado. ¿Pero usted cree que la gente que va a votar por Franco Parisi es gente de la centro-derecha? No, toda? claramente. O sea, él es un hombre de derecha. O sea, mira, lo confesó. Sí, pero critica una serie de instituciones que normalmente no son criticadas por yo la creo que derecha. él mira lo que se llama la derecha blanda, y él tiene dos lógicas para capturar ese voto: el antiabuso, que lo tienen todos, y el antipartido, el antipolítico. ¿Y cree que tiene opciones él de pasar a segunda vuelta? No. O sea, la derecha hoy día tiene dos candidatos, Matei y Parisi, pero la candidata institucional, la candidata con financiamiento de las empresas, de los poderes fácticos, de los grandes medios de comunicación, es Matei, pues. Lo que sucede es que ella puede repetir o el 89 o el 93, donde el candidato de los dueños de Chile en ese minuto era Arturo Alessandri, y sacó el 25%. Y le surgió un frafado distinto, José Piñera, de tipo tan modesto que hay, y sacó el 6. 25 más 6, 31. Y Frei sacó el 58. Bueno, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ti.